simulador, me gustaría. Trato cada vez aplicarme más porque si no tengo que hacer 10.000 versiones de lo mismo, ¿no? Pero no soy un escritor de raza, ¿vale? Cuando tú te has sentado a escribir una obra y te sale monólogo, o viceversa, estás haciendo un monólogo y de repente creas otra historia. Por ejemplo, a mí lo que más interesante me pareció de tu primo el mono es que es el primer stand-up que yo vi, que no era un stand-up, o sea, era un monólogo, era una convención, era una investigación, era humor, o sea, eran como tantas cosas con una sola gente en un micrófono. Sí, yo me pasé mucho tiempo para hacer este espectáculo. Yo quería contar una historia, como tú dices, ¿no? Que tuviera principio y fin, que tuviera un hilo conductor, que no fueran pedacitos de monólogo, que no fuera un stand-up solamente. Y me puse mucho tiempo buscando, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Y al final un día encontré que el tema podía ser la felicidad, que es algo que siempre estamos buscando y no sabemos qué es, y que además yo, de hecho, en un principio yo pensaba poner al espectáculo el mono infeliz, que es el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único que tiene conciencia de la palabra felicidad. El mono no sabe lo que es la felicidad. No puede ser infeliz si tú no sabes lo que es la felicidad. El ser humano sabe lo que es la felicidad, la busca afanosamente y como piensa el que no la ha conseguido, es eternamente infeliz. Entonces, ese era mi tema, ¿no? Tu mensaje. Era como mi mensaje, mi tema, lo que englobaba toda la historia y a partir de ahí empecé a usar todo lo que tenía en mi mano para, para contar eso que quería contar. A través de, bueno, de la evolución, de mi familia, de todo, pero quería contar eso, ¿no? Y me gusta mucho cuando la gente termina ese espectáculo, que ahora lo estoy poniendo, lo invito a todos los que están viendo, lo estamos poniendo en YouTube por primera vez en mi canal que se llama Alexis Valdés Real. Todo este mes estamos poniendo Tu Primo en Mono, Alexis Valdés Real. Me gusta mucho cuando la gente, el otro día me escribió una persona y dice, hay un momento que lloré de risa y otros momentos que lloré de verdad. Y esto me Sí. encanta porque creo que ese es como el espectáculo que todos los actores quisiéramos, ¿no? Que yo soñé mucho tiempo en tener un espectáculo donde puedes pasar de la risa a la emoción, de la emoción a la risa, ¿no? Creo que eso... Es difícil y lograr a veces en una misma escena, con una misma línea, las dos emociones en una mesa, eso es, yo creo que eso se te presenta pocas veces en la vida, cuando tú haces una línea y tú ves que en una mesa hay una gente que se está riendo Wow, y el de al lado está llorando. wow, wow, sí, sí. Es Entonces eso es una impresionante. bendición. Y yo creo que en este tipo de arte nuestro, y esa es la maravilla del teatro, que tú lo vas creciendo y mejorando y puliendo, lo vas escribiendo cada día que estás ahí. Y vas diciendo, ay, esto ya lo hice 3 veces, no funcionó, esto se va. Y de momento se te ocurrió una cosa porque tú estás escribiendo cuando estás ahí. Lo dijiste y gente murió de la Sí. risa. Y tú dijiste, wow, esto se queda para siempre. Y ese es un proceso tan maravilloso, ¿no? Que si uno puede estar 3 años haciendo un espectáculo todos los días, a los 3 años lo que tienes ahí es una bomba porque es el Alexis, pulido de todo eso. claro, eso pasa mucho con los Sí, stand-up. O sea, en mi caso yo no, hay muchos stand-up que practican la rutina. sí. En mi caso yo voy haciéndola crecer en el mismo show, voy viendo lo que improviso, lo voy Es que guardando, o sea, yo al lo final grabo esa es la todo verdad, ahí está la verdad. y el show se va cambiando Sí. solo, porque tú vas improvisando, lo vas guardando, tienes alguien que te está grabando al lado de la Claro. bocina, improvisaste algo y el show se va cambiando Es solo. lo que hacen los También, como comediantes tú dices, uno americanos, ir escribiendo. claro, los comediantes como Chris Rock y eso, que los americanos lo tienen todo muy bien organizado, muy bien preparado. Ellos tienen un circuito gigantesco, salen, espectáculo nuevo, estreno, pa. Y cuando hacen 150 shows, lo graban. Pero cuando ya hiciste 150 shows, el espectáculo está maduro. Claro, Es decir, no ha ya es llegado a otra cosa. cansarte, no ha llegado a cansarte, está fresco, pero está con todo ya. Alexis, en todas tus obras que yo he visto, en los stand-up, en las películas, en Tu Primo el Mono, en Tu Primo el Mono es a la franca.
O sea, es muy claro. Pero en Oficialmente Gay siempre hay la figura de un padre. Wow. Y en Tu Primo el Mono ya lo haces muy franco. Hay algo, tienes algo pendiente con tu papá. A veces yo siento que tú hubieras querido que tu papá pudiera disfrutar la globalización que tú has disfrutado. Y siento a veces como que te quieres ganar los aplausos para que él lo oiga. Bueno, imagínate tú, mi padre, que fue mi primer referente, ¿no? Y que era un actor con un talento extraordinario, seguramente no tan dedicado como yo. Él decía que tú eres un viejo, porque yo siempre fui más dedicado que él. Él tenía mucho más talento de fuerza, de naturaleza. Era una bestia, ¿no? Esa gente que son como que la naturaleza le dio todo, ¿no? Y entonces mi padre tenía esa, como tenía eso, una memoria prodigiosa, una gracia tremenda, una voz inmensa. Entonces mi padre a lo mejor no tenía que estudiar tanto. ¿Me entiendes? Se confiaba más, ¿no? Yo he sido más estudioso, pero sí me hubiera gustado haber tenido la oportunidad, algo en lo cual mi padre brillara mucho y todo el mundo hubiera visto toda esa potencialidad que nunca llegaron a ver. Pero no tuve el tiempo, ¿no? Porque en la televisión yo lo traía, hacíamos un sketch, pero no era el marco. Y cuando ya llego al teatro, mi papá ya había fallecido. De hecho, el personaje gay, él habla con un padre muerto. Que, Claro. que eso, por supuesto, también es muy Shakespeare, ¿no? Él habla con ese padre muerto, que es mi padre, pero que no es mi padre, pero que es mi padre, que es la figura. Sí, seguramente tengo ahí como esa deuda eterna de que me hubiera gustado haber sido ese marco para que él lograra ese reconocimiento total que le tocaba por su talento, pero que no le llegó. Los cubanos lo adoran y todo eso, pero él era más de lo que la gente vio. Eso te iba a decir. O sea, tú me has hablado de que has conocido mucha gente, muchos directores, muchos actores, pero siempre te oigo hablar como que para ti el mejor de todo era tu papá. Sí, es que tenía un talento natural. Es que yo viví una cosa, solo la vivimos mi hermano y yo, solo lo podemos contar nosotros. Nosotros no íbamos con mi padre, íbamos de gira por toda Cuba, ¿no? Y entonces iban varios actores y cómicos ahí actuando, de los que incluso tenían más reconocimiento. Mi papá era de la gente de más reconocimiento, más conocida, porque trabajaban en los programas más. Pero habían dos o tres que eran como lo máximo. Pues esos dos o tres que eran lo máximo, cuando estábamos en esas giras, no podían actuar después de mi padre. El que cerraba el espectáculo de mi padre, porque mi papá tenía una potencia. Es como Celia Cruz, una fuerza de la naturaleza. Después de Celia Cruz no podía cantar nadie. No, porque yo sé más notas, porque yo estudié en el conservatorio. No, no hay. Salió una cosa que es una fuerza de la naturaleza. Con esas cosas no se puede. Y mi padre era una fuerza de la naturaleza. Le faltaba seguramente algo que tú dijiste, el deseo de maquillarse. Mi papá era un artista que no era tan dedicado, de hecho ni se maquillaba. Él me decía, yo no sé por qué coño me dedico a esto, a mí no me gusta ni maquillarme. Él era así. No era, por ejemplo, este artista que somos nosotros, que nos reunimos con los amigos actores, con los amigos directores, y vamos a cenar y hablamos de lo nuestro. Mi papá no hacía nada de eso. Mi papá lo llamaban, le daban el guión, él lo hacía. Pero no hacía ni vida social. Él no se lo creía. O sea, tú estabas Probablemente. más consciente que él de lo que él era. A mi padre le pasó una cosa. A lo mejor, Él se estaba disfrutando su vida. sí, pero a él le pasó una cosa. En el año 68, en Cuba, a principio de la revolución, había un momento ahí bien férreo de control político sobre el arte. Porque fue cuando Fidel dijo, con la revolución todo, sin la revolución nada, se puso la cosa seria. Y mi padre siempre fue un bocaza, un protestón, y nunca tuvo miedo. Ajá. Sí. ¿Cómo dicen ustedes?
Contestatario, un tipo contestatario, No políticamente, no malcriado. políticamente, pero se quejaba. Esto es una mierda. No sucede. No, porque no es un asunto social, no me Sí, joda. sí. Coño, ¿dónde está el café? Aquí estamos trabajando en el café. Papá, siempre estaba en eso. Y mi papá era indisciplinado. Cuando tú protestas y eres indisciplinado, te tienen cogido el talón de Aquiles. Mi papá llegaba 15 minutos tarde, 10 minutos tarde. Entonces, un dirigente de la cultura, en una reunión, mi papá se paró y dijo unas cosas. Y el tipo dijo, voy a por ese. Entonces, aguantaron un año entero y le apuntaron todas las llegadas tarde. Cuando sumaron todas las llegadas tarde de un año, año y medio, eso daba, imagínate tú, X horas. Entonces hicieron una gran reunión. 3 meses. 3 meses. Hicieron una gran reunión. Si es en República Dominicana, lo fusila, porque ahí la gente llega a la hora de la... Oye, le hicieron una gran reunión. Y en esa reunión, ese cabrón se paró y dijo, este hombre que ustedes ven ahí, mientras estamos luchando aquí contra el enemigo, este hombre le roba tiempo al pueblo. No joda. Sí. Este hombre ha robado horas. Mientras hay gente cortando caña, mientras hay gente con los fusiles, este hombre, que no merece llamarse ni cubano, ni revolucionario. Imagínate tú. Mi papá, que era un hombre muy listo, dijo, me van a joder. Esto está todo planteado ya. Entonces, la radio y televisión de Cuba la llenaron con fotos de mi padre y un escrito abajo que decía, este hombre le ha robado, bla, bla, bla. Empapelaron todo. No. Yeah. Yeah. Y entonces, mi papá, que era rápido, llamó a la radio, oye, ¿qué tengo hoy? No, hoy no tienes nada. La televisión, porque en Cuba se llamaba, ¿qué tengo? No tienes nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. No tengo... Cuando él se dio cuenta que llevaba como un mes que todo el mundo le decía, no tienes trabajo, había en Cuba una ley que se llamaba la ley del vago, en la cual si tú no trabajabas ibas preso. Mi papá dijo, coño, si me la están preparando, están esperando que lleve X tiempo para aplicarme la ley y meterme preso. Y meterlo preso. Entonces, la que era su mujer en ese momento, que además trabajaba en el mundo ese de los ministerios, eso, le dijo, sí, es eso, está corroborado. Vete a buscar trabajo urgentemente. Mi papá se fue al Ministerio de Trabajo, mi papá era maestro graduado y actor. Quiero trabajar, no tengo trabajo en la televisión, en la radio, pero yo trabajo en lo que sea. Y le ofrecieron cazar cocodrilos en la ciénaga. No, mentira. O sembrar café. Mi mamá dijo, ¡café! Por supuesto, de cocodrilo y café, café. Y mi Coño, pero eso es, pero lo que querían era o preso o que se lo comiera un cocodrilo. Y mi padre se fue para el café. Y mi padre, siendo en ese momento uno de los artistas más populares del país que la gente amaba, desapareció y se convirtió en un cultivador de café, un obrero del café. Y mi papá siempre me decía, yo pensaba que yo era un bárbaro y ese día me di cuenta que yo era un come mierda, que yo no era quien para enfrentarme a la gente que tenía el poder. Y estuvo ahí 3 años. 3 años estuvo mi papá en lo del café. Claro, mi papá era un tipo muy listo. A los 3 meses mi papá tenía una vaca y vendía la leche. Sí, eso. Pero lo separaron de su amor, que era actuar. Claro. Y después de eso, después de esos años, cuando te pegan duro, cuando tú te das cuenta, cuando pierdes la inocencia, cuando te das cuenta que la vida no es un juego y que no eres invencible, mi papá perdió mucha de la fe. Ya él se volvió un sobreviviente, pero no un niño ilusionado. Había perdido esa ilusión de actuar, Sí, del y la fe en que nunca público, me van a hacer daño. del público, de llevar el arte a otros países, que uno siempre tiene esa Es que ilusión. él lo seguía teniendo, pero tenía como un demonio al lado que se quedó para siempre ahí,
diciéndole, no te van a dejar, no, no te quieren, no, ya tú estás como marcado. Pero sin embargo, tú, frente a eso que viviste de tu papá, tú no te quedas con esa marca. No. Ni él tampoco, mi papá se Tú haces, divertía y reía y era un tipo jodedor y feliz. Eso quedó ahí. después no le importó, porque tú siempre has hablado de eso, como que tu papá todo se lo fiaba, Sí. se lo Yo creo que eso relajaba, es llegaba un tarde a la dolor que se le casa. quedó en el fondo del alma de atrás y él pasó por encima de eso. Le quitó un poquito de la parte poética de su vida, porque mi papá escribía versos, me lo contaba mi abuela, mi papá escribía versos, le gustaba escribir canciones, décimas, todo eso lo dejó. Y es como que le quitaron esa parte del poeta, el niño poeta que tiene uno dentro. Ese sueño. Sí. Alex, si tú haces una película que resulta ser en Cuba eres una figura que no sé quién me dijo, el día que tú vayas a Cuba con Alexis, lleva una lonchera porque no te van a dejar comer en ningún sitio, no te van a dejar sentarte en ningún sitio tranquilo, todo el tiempo te van a pasar el celular para que le tire una foto. En Ojalá eso se dé, España, porque eso va a ser como consecuencia de que he ido a Cuba que he vuelto a ver a mi gente y eso, ¿no? tienes mucho que no vas. Wow, desde 2004, desde 2004 no me dejan entrar. Te gustaría ir, pero te gustaría ir a una Cuba como si estuvieras en Santo Domingo? Oh, claro, me gustaría ir con total libertad y con total inocencia, como vas tú y entras en tu país y que todo el mundo te quiere, manín, así quiero yo a Cuba, así, con esa simpleza, no quiero ni que sea un acontecimiento, quiero entrar como un ciudadano, Pero en Cuba te aman allá la gente. y tú tienes una dualidad. Tú dices lo que sientes contra el sistema, pero sin llegar al punto donde te tengan que poner en observación. O sea, Mira, chicos, como que hay un... yo quiero decir, yo no soy realmente. El otro día yo le preguntaba a José Luis Piloto, el compositor, tú eres un compositor, Claro, y me decía, no, chico, yo soy un compositor. Es decir, yo digo lo que yo pienso, pero no me dedico, yo tampoco, yo no me dedico a hacer política, ese no es mi camino. Si algo no me parece bien, lo digo y tengo, creo el deber moral de decirlo y quiero tener el derecho, como todo ciudadano del mundo, a decir lo que no me gusta, pero no enfrasco mi vida en eso. Y por otro lado, siempre he tenido la vocación de que eso me lo heredé de mi abuela, de vamos a buscar el lado bueno, ¿no? De vamos a buscar la manera en que podamos salir lo mejor posible de la encrucijada. Yo siempre me fijo en España porque viví muchos años cómo hubo una transición política y la gente se puso de acuerdo y siguieron adelante y vinieron las libertades democráticas y vino una vida un poco mejor. Eso es lo que me gustaría para Cuba. Yo no soy un tipo ¿cómo se dice? De de acritud, dedicarte a eso, ni a soy un esa tipo de política. venganzas. No. Yo quiero lo mejor para mi país y lo mejor para la gente de mi país. Mencionaste a tu abuela. Sí, Qué bueno que la mencionaste, porque en Tu Primo el Mono hace una referencia de la nobleza de tu abuela como un ser extraordinario que tú nunca vas a conocer a nadie tan noble como tu efectivamente. abuela. Efectivamente. Lo has dicho así. Yo tuve el privilegio de conocer a mi abuela. Mi abuela, Perdóname por si se te olvida, sí, hay una parte donde tú dices que tú le mandabas dinero sí, y cuando llegabas no tenía un chele y tú decías, abuela, ay, lo repartía a los vecinos. Pero si yo te lo estoy mandando a ti, ay, ellos no necesitan más que yo. mi abuela no necesitaba. Eso, por supuesto, se lo envidio porque esa es la suerte más grande. No necesitar la mayor riqueza. Es decir, mi abuela, yo siempre lo digo, y la verdad, tenía 7 camisas colgadas, en el invierno se ponía 7 y en el verano se quitaba 6 y se quedaba con una. Tenía la vida resuelta, comían un plato de postre. Muchas veces ella no cocinaba si estaba yo, si no, los vecinos, uno le daba un poquito de arroz, un poquito de todo, pero ella no se sentía pobre, porque pobre es un estado mental también. Es decir, existe la pobreza real, no tengo suficiente, pero hay gente que dentro de esa pobreza es rico y hay gente que dentro de la riqueza es pobre.
Hay gente que es millonario y tiene una pobreza mental. Y nunca va